Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a hablar acerca de una nueva función que es la función gamma. Antes de mostrarles cuál es la función gamma, vamos a ver para qué sirve esta función. La función gamma está muy relacionada con el factorial de un número. Recordemos que un número factorial, se denota de esta manera, con un signo de admiración, y significa multiplicar todos los números enteros positivos que son menores o iguales que dicho número. Es decir, multiplicamos desde el 1 por 2 por 3, así hasta llegar al propio número al que estamos sacándole el factorial. De esta manera, por ejemplo, 1 factorial es directamente 1, 2 factorial es 1 por 2, que nos da 2, 3 factorial va a ser 1 por 2 por 3, al hacer la multiplicación nos queda 6, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4, que nos queda 24, y así sucesivamente. Aquí tenemos definido entonces el factorial de un número únicamente cuando dicho número es un número entero positivo. El primer problema que surge aquí es si podemos extender esta definición para abarcar más números que únicamente los números enteros. Por ejemplo, el 0 factorial. 0 factorial, ¿a qué diríamos que es igual? Bueno, podríamos pensar que el 0 factorial es igual a 0, tal vez eso es lo más intuitivo aquí, pero en realidad resulta que no, que el 0 factorial es igual a 1. Naturalmente, en este punto muchos de ustedes se preguntarán, ¿por qué el 0 factorial vale 1 y no vale 0? Bueno, realmente la razón por la que vale 1 es más bien matemática, es una razón que tiene que ver con las partes en las que se aplica el factorial. Una de esas partes es al definir algo que se llama coeficiente binomial, que representamos de esta manera, y que aparece con muchísima frecuencia en combinatoria, en probabilidad y también en álgebra. Bueno, el coeficiente binomial, como pueden ver aquí, se define a partir de factoriales. Simplemente tenemos aquí una división de factoriales y si dijéramos que el 0 factorial vale 0, tendríamos entonces que el coeficiente binomial n0 es n factorial entre n factorial por 0 factorial. Aquí al tener que 0 factorial vale 0, tendríamos una división entre 0 y eso es algo que nos lleva a contradicciones dentro de las matemáticas. ¿Y cuál es el problema con esto? Bueno, que estos coeficientes binomiales se utilizan tanto al contar objetos como en álgebra, por ejemplo, al desarrollar un binomio. El desarrollo de un binomio elevado a un exponente puede hacerse con esta fórmula de aquí. A más b a la n es igual al coeficiente binomial n0 por a la n más el coeficiente n1 por a la n menos 1 por b más n2 por a la n menos 2 por b al cuadrado, y así seguimos esta tendencia. O sea, la a va reduciendo su exponente, la b va aumentando su exponente y podemos ver que el número que va apareciendo aquí abajo, también va aumentando hasta que en algún momento llegamos a n. Esta fórmula la inventó Isaac Newton y estos coeficientes binomiales se definen, como vimos aquí, en términos de factoriales. Aquí lo único que quiero que vean es que el primer coeficiente, que es el n0, que es el que estamos analizando aquí, depende del 0 factorial. Ahora, si nosotros desarrollamos un binomio elevado a cualquier exponente, el primer término de ese binomio va a resultar de multiplicar la a por sí misma n veces. O sea que el primer término debería de ser simplemente a a la n. Eso significa que este número de aquí debe ser igual a 1. De aquí podemos entonces concluir que esto es igual a 1 y por lo tanto el 0 factorial tiene que ser igual a 1, porque es la única manera en la que esta división nos podría dar igual a 1. Entonces esta es una de muchas razones por las que el 0 factorial se define como 1. Bueno, hasta este momento todavía no hemos respondido qué es la función gamma, pero está muy relacionada con el factorial de un número. Hasta aquí ya tenemos definido el factorial de 0 y el factorial de los números enteros positivos. La siguiente pregunta naturalmente sería si podemos calcular el factorial de otros números. Por ejemplo, ¿cómo podríamos calcular el factorial de una fracción? Algo como esto, por ejemplo, el factorial del número 2/3. ¿Cómo lo podríamos definir? O el factorial, por ejemplo, de 2.5. Bueno, una manera en la que quisiéramos definir esta cantidad es de tal manera que el 2.5 factorial nos dé como resultado una cantidad que se encuentre entre el 2 factorial y el 3 factorial.
2 factorial nos da 2, 3 factorial nos da 6, así que 2.5 factorial tendría que darnos algún número que se encuentre dentro del intervalo 2, 6. Otra pregunta sería, ¿el factorial se puede definir únicamente para números positivos? ¿Qué tal, por ejemplo, definir el factorial de menos 2.77? O si el factorial se puede definir no solamente para números racionales, como todos estos de aquí, sino tal vez también para números irracionales, como pi. ¿Y qué tal si vamos más allá? ¿Qué tal si definimos el factorial de un número complejo? Por ejemplo, el factorial de 3 más 2i. Bueno, todo esto es lo que nosotros quisiéramos definir. Y es claro que ninguno de estos números podemos calcularlo directamente de esta definición simple con la que empezamos, ya que aquí estamos multiplicando los números enteros hasta llegar exactamente al entero al que le estamos obteniendo el factorial. No tendría sentido definir el 2.5 factorial como 1 por 2 por 3. Bueno, ya nos pasaríamos. Y si lo dejamos en 2, pues ahí nos quedaríamos. O sea, no se puede definir en términos pues igual que aquí. Entonces, lo que se hace en matemáticas generalmente cuando queremos extender una definición es utilizar una propiedad de esa función que queremos extender. En este caso, quisiéramos extender el factorial para que incluyera todos los números reales y más aún a los números complejos. Entonces tendríamos que buscar alguna de las propiedades del factorial. Quisiéramos encontrar alguna expresión que sea equivalente al factorial y esa expresión la podemos encontrar dentro del cálculo integral. Dentro del cálculo integral tenemos una integral importante que es esta de aquí, que nos dice que la integral que va de 0 a infinito de e a la menos t por t a la n por dt es igual a n factorial, donde aquí n es un número natural. Esa n, fíjense que dentro de la integral aparece únicamente como exponente de t. Y al hacer esta operación, eso nos lleva como resultado a n factorial. Si quieren saber cómo es que se obtiene este resultado, ya subí anteriormente un video demostrándolo. Les dejo el enlace en la descripción. Lo importante de este resultado es que mientras que no podemos obtener el factorial de un número fraccionario, por ejemplo, sí podemos en cambio elevar t a cualquier exponente. Podemos elevar t a la 1 medio, podemos elevar t a un exponente negativo, podemos elevar t a un exponente complejo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos calcular el factorial de una fracción, bueno, pues simplemente bastaría con que en el exponente nosotros pusiéramos la fracción y de esa manera podríamos definir el factorial de esa fracción o en general de un número real, simplemente cambiando el exponente por el número real al que queremos obtener su factorial. De esta manera podríamos, por ejemplo, calcular el factorial de 1 medio, simplemente calculando la integral que va de 0 a infinito de e a la menos x por x a la 1 medio por dx. Bueno, esta integral para calcularla tendríamos que utilizar algunas técnicas de cálculo más avanzadas, pero lo importante, lo que quiero dejar aquí en claro, es que podemos extender la definición de factorial simplemente utilizando una integral impropia. Podemos nosotros cambiar ese exponente para que incluya números complejos y en general lo que se hace es el exponente representarlo como z, porque generalmente los números complejos se representan con z, y en lugar de considerar directamente t elevado a la z, lo que vamos a considerar es t elevado a la z menos 1. ¿Por qué el menos 1? Bueno, eso es realmente nada más para que las fórmulas queden un poquito más bonitas, digamos, y porque es más frecuente que aparezcan este tipo de expresiones. Entonces, en lugar de quedarnos directamente con el exponente como tal, lo que vamos a hacer es restarle 1 y a esta función es a la que se le llama función gamma. La función gamma entonces de un número complejo se define como la integral que va de 0 a infinito de e a la menos t por t elevado a la z menos 1 por dt, donde z es un número complejo, es decir, z es un número de la forma a más bi. Esa es la función gamma y como podemos ver está muy relacionada con el factorial de un número. Entonces esta función se llama función gamma. Este símbolo de aquí es la letra gamma del alfabeto griego, la letra gamma mayúscula. Bueno, otra cosa que hay que aclarar aquí es que cuando nosotros queremos calcular el factorial de un número que no es un número entero positivo, generalmente no se utiliza esta notación.
Esa notación la vamos a reservar únicamente cuando se trate de números enteros positivos. Podemos escribir, por ejemplo, 5 factorial, 4 factorial, pero no podemos escribir un medio factorial. En estos casos lo que vamos a hacer es escribir esto con la notación gamma. Y como dijimos, el exponente de t en la función gamma está reducido en 1 respecto del valor que estamos evaluando aquí. Así que en este caso, en lugar de escribir un medio factorial, lo que haríamos es escribir gamma de 3 medios. De 3 medios porque el exponente que nosotros estamos poniendo aquí, que es el 1 medio, es este 3 medios menos 1. Fíjense que aquí lo que está dentro de gamma es z, mientras que lo que está en el exponente de t es z menos 1. Entonces, aquí ponemos el 3 medios y el exponente aquí de t, o en este caso de x, sería 1 medio. Bueno, vamos a ver ahora algunas propiedades que tiene la función gamma. La primera propiedad tiene que ver con el dominio de esta función. Nosotros podemos encontrar gamma de cualquier número complejo, excepto aquellos números tales que la parte real del número complejo sea 0 o cualquier número negativo. Esto significa que, por ejemplo, no existe gamma de 0, gamma de menos 1, gamma de menos 2 y en general gamma de ningún número negativo entero. Pero sí, por ejemplo, existe gamma de menos 1 medio, gamma de menos 3 cuartos, porque no, aunque son números negativos, no son enteros. Entonces, únicamente para los números enteros negativos y para el 0, la función gamma no existe. Y esto también incluye a los números complejos que tengan parte real negativa. Parte real, bueno, entera negativa. Por ejemplo, gamma de menos 2 más 3i no existe porque la parte real es el menos 2, que es un entero negativo. Otra propiedad es que gamma de z es distinta de 0 para cualquier complejo. O sea, gamma de z siempre va a ser un número ya sea positivo o negativo, pero nunca va a ser 0. Otra propiedad es que gamma de n más 1 es igual a n factorial. Esto tiene que ver con lo que explicaba al principio del video, que precisamente la función gamma extiende al factorial de un número. Por lo tanto, si n es un número entero positivo, pues gamma de n más 1 va a ser n factorial. Gamma de z más 1 es igual a z por gamma de z. Esta es una propiedad de la función gamma que, bueno, es la misma propiedad que tiene el factorial de un número, solo que aquí está extendido ya para cualquier número complejo. Esto nos va a ayudar a calcular el valor de gamma de ciertos valores una vez que conocemos, pues, el valor del número más 1. Por ejemplo, si conocemos gamma de 1 medio, podemos calcular gamma de 1 medio más 1, que es gamma de 3 medios. Podríamos calcular gamma de 5 medios, que simplemente se obtiene volviendo a sumar 1, y así. Otra propiedad es esta de aquí, que gamma de z por gamma de 1 menos z es igual a pi entre seno de pi por z. Ninguna de estas propiedades la voy a demostrar en este video, esas las iré demostrando en los próximos videos. Aquí únicamente voy a enlistar las propiedades más importantes de la función gamma. Pero a partir de esta propiedad de la función gamma se puede demostrar la siguiente, que es que gamma de 1 medio es igual a la raíz cuadrada de pi. Se puede demostrar a partir de esta propiedad o se puede hacer el cálculo directamente con la integral que define a la función gamma. El cálculo directo lo mostraré en un video más adelante. Otra propiedad de la función gamma que se deduce de esta propiedad y de la propiedad que vimos aquí arriba es la siguiente, que gamma de n más 1 medio es igual a 1 por 3 por 5, así hasta llegar a 2n menos 1, entre 2 a la n por la raíz cuadrada de pi. Esta propiedad puede demostrarse por inducción, utilizando el hecho de que gamma de 1 medio es igual a la raíz de pi, y que gamma de z más 1 es igual a z por gamma de z. Esa demostración también la daré en un video más adelante. Ahora, la función gamma aquí la definimos como una integral. Sin embargo, existen otras definiciones que son equivalentes a esta definición integral. Una de esas definiciones es la siguiente. Gamma de z se puede definir como el límite cuando n tiende a infinito de n factorial por n a la z entre z por z más 1, así hasta llegar a z más n. De hecho, aquí en el denominador podemos ver precisamente una de las propiedades de la función gamma que nos decía que no existe gamma de z cuando tenemos la parte real, un número entero negativo o 0. Porque fíjense que precisamente si z valiera 0 o si z fuera un número negativo, tendríamos aquí una división entre 0. Eso nos da problemas. Entonces esa propiedad podría demostrarse
a partir de esta definición de la función gamma, que es equivalente a esta definición integral. Otra definición es esta de aquí, que gamma de z es igual a 1 sobre z por el producto que va de n igual a 1 hasta infinito de 1 más 1 sobre n elevado a z entre 1 más z sobre n. Otra propiedad es esta de aquí, que es que gamma de z es igual a e elevado a menos gamma z. Esta gamma de aquí es una constante que se define de esta manera. Gamma es el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual a 1 hasta n de 1 sobre k menos el logaritmo natural de n. Bueno, todo esto en este momento puede parecer complicado, pero puede demostrarse que la definición integral es equivalente a esta definición de aquí. Solo que para eso tendríamos que utilizar algunas técnicas de variable compleja. Esta constante de aquí es un número muy importante, como por ejemplo lo es pi o como lo es e. Este número, como podemos ver, está muy relacionado con la función gamma y de hecho por esa razón es que se representa también como gamma, solo que en este caso como gamma minúscula. Su valor aproximado es este de aquí y tiene un nombre, se llama constante de Euler-Mascheroni. Bueno, otra definición de la función gamma, que es muy fácil de mostrar que es equivalente a esta integral, es esta otra integral. La función gamma de z más 1 es igual a la integral de 0 a infinito de e elevado a menos t elevado a 1 sobre z por dt. Bueno, estas cuatro definiciones son equivalentes a esta de aquí. Las demostraciones las subiré en videos más adelante. Y bueno, esto sería todo por el momento respecto de la función gamma. En el siguiente video demostraré una de las propiedades que enlisté, que es esta de aquí. Gamma de n más 1 es igual a n factorial cuando n vale 0 o es un entero positivo. Así que los invito a que vean ese video y si les gustó este video apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.